Muy buenos días a todos ustedes, al señor presidente, a los gobernadores y gobernadoras, al señor ministro de Transporte. Me corresponde a mí entonces hablar de los proyectos de obra pública realizados en la región Caribe. Y en ese sentido, como lo manifestaba el señor presidente, el aporte del Instituto Nacional de Vías es superior al 20% del total de los recursos, es decir, algo así como más de 4 billones de pesos. Tenemos 151 kilómetros que logramos pavimentar sobre la Red Nacional de Carreteras, 725 kilómetros rehabilitados. De ese total de puentes, hicimos en la costa Caribe 16 puentes, 7.5 kilómetros de segundas calzadas, canales de acceso a puertos, intervenciones de mantenimiento y de profundización, 5 mantenimiento en la red terciaria, 7.000 kilómetros y adicionalmente 27 puentes más para la red terciaria. Inversiones en red terciaria, 1.2 billones de pesos, 350 kilómetros de placa huella, y en términos de las denominadas vías de la equidad, que fue el último de los programas que sacó el Instituto Nacional de Vías en este segundo periodo del presidente, fueron 180 kilómetros ejecutados en 16 proyectos con una inversión de 0.9 billones de pesos. Ya el señor ministro señalaba lo importante que fue para el Instituto Nacional de Vías la construcción y el mejoramiento de las circunvalares tanto de San Andrés como de Providencia. Quedaron muy buenas, estamos terminando las últimas obras en cada una de estas dos islas. Igualmente en La Guajira venimos trabajando el proyecto de Mayapo-Manaure, son 33 kilómetros y una inversión superior a los 55.000 millones de pesos. En el departamento de Magdalena tenemos varias obras, como esta, que es un trabajo conjunto entre la gobernación del Magdalena en la construcción de la segunda calzada y adicionalmente el aporte del gobierno nacional de más de 50.000 millones de pesos para la negociación de cerca de 500 predios. Gobernadora, ¿cuándo le vamos a entregar ya la doble calzada sin broches al gobierno nacional y al departamento del Magdalena? Director, en un mes, en abril, estamos entregándole, y aprovecho la oportunidad para invitar al señor presidente a que nos acompañe en esa importante obra que le dejamos al departamento y a la ciudad de Santa Marta. Y en el mes de abril, en esa zona del país, vamos a iniciar los trabajos de la variante de Ciénaga, que es un proyecto de 6 kilómetros de doble calzada que da inicio a lo que va a ser seguramente un proyecto de concesión de muy corto plazo, que es la doble calzada entre Yede Ciénaga y Barranquilla. Igualmente, en el departamento de Magdalena hicimos inversiones para la vía que va de Salamina a Fundación, pero concretamente nuestras inversiones fueron entre Salamina y Pibijay, 18 kilómetros, y por su parte la gobernación de Magdalena hacía también inversiones muy importantes para la vía entre Pibijay y Piñuela, que va también muy adelante y próximamente se van a terminar esos trabajos. También con una inversión de 24.500 millones de pesos logramos la terminación de lo que se denomina 11 de noviembre o el intercambiador de Mamatoco, y de ahí, de ese intercambiador, un proyecto muy lindo, muy importante que el señor presidente tuvo la oportunidad de inaugurar, que fue la vía Mamatoco-Minca, que ha dado un proceso de desarrollo turístico enorme y se está haciendo por red terciaria los trabajos desde Minca hacia el Campano. Ya la gobernadora a través de recursos de regalías va a complementar esas obras en ese trayecto en el departamento del Magdalena. En Atlántico, las inversiones y los aportes continuos entregados por el Ministerio de Transporte, por el Instituto Nacional de Vías, y lograr finalmente la culminación de la primera circunvalar de Barranquilla, con aportes del orden de 245.000 millones de pesos. Y la concesión, ya lo hablará el doctor Dimitri, está haciendo la segunda circunvalar de Barranquilla. Igualmente en el departamento de Bolívar y entre Bolívar y Atlántico, 7.5 kilómetros de aporte del instituto como obra pública para la doble calzada entre Cartagena y Barranquilla.
Igualmente este es un proyecto muy interesante, muy bonito, que es las obras de protección hacia las poblaciones de Caño del Oro y de Boca Chica, una inversión de 37.000 kilómetros, que quisiera mostrarles un video de los trabajos que están hoy en día en ejecución. Esa era la situación antes. Los problemas se generaron cuando se profundizó el canal de acceso, se generaba una especie de olas que entraban a las poblaciones y los afectaban en sus calles, y entonces se toma la decisión por parte del gobierno nacional de hacer esta importante inversión, 1.4 kilómetros de protección a las costas en cada una de esas dos poblaciones, igualmente la construcción de 13 muelles, igualmente la construcción de espolones para proteger la costa o rompeolas, e igualmente también la construcción de sitios para las embarcaciones. 26.000 metros cuadrados se generarán de nuevas playas en estas poblaciones. Y tengo aquí un invitado, señor presidente, un habitante del señor de Caño del Oro, que quiero que diga qué es lo que va a representar esta obra a toda esta población. La honra y la gloria sea para Cristo. Gracias, presidente, gracias, mi querido gobernador, señor ministro, gobernadora y todos los asistentes. Presidente, los hombres en la vida tienen que dejar un legado. Y nosotros en la isla de Tierra Bomba, particularmente en Caño del Oro, que tenemos título colectivo, no vamos a tener cómo agradecerle al gobierno nacional por lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo por nosotros. Lo esperamos para inaugurar la obra y que la sombra de Jesús me lo acompañe todo, a todos ustedes. Un aplauso para el presidente, al director de Invías, Ministerio de Transporte y a mi querido gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta sí la vamos a poder entregar, presidente. Contrátelo de telonero. Muy bien. En Bolívar, presidente, hicimos las intervenciones del canal de acceso a la bahía de Cartagena. Fueron inversiones de 114.000 millones de pesos que permitieron que esas dos canales de acceso pudieran tener una mayor profundidad y permitir embarcaciones mucho más grandes. Y hoy en día estamos con un aporte del gobierno nacional trabajando en el canal alterno para hacer mucho más competitivo todos los puertos localizados en el departamento de Bolívar. Y en Barranquilla también colaboramos con Cor Magdalena para hacer labores de mantenimiento del canal de acceso a Barranquilla, e igualmente venimos adelantando un estudio que va a permitir mejorar la navegabilidad y que permitirá adicionalmente entonces tener y volver estos puertos mucho más competitivos. En Bolívar hicimos un trabajo, venimos trabajando con la gobernación de Bolívar, una inversión muy importante, 59.000 millones de pesos de la gobernación, 42.000 millones de aporte del gobierno nacional para lo que es la transversal de Montes de María, donde vamos a completar 48 kilómetros de pavimentos y uno de los puentes que se requieren en este sitio. Esta es una obra que va entre los departamentos de Bolívar y el departamento de Sucre hasta Chinulito. Y en el departamento de Sucre estamos adelantando la obra del Viajano San Marcos. Es una obra que tiene una inversión de 129.000 millones de pesos, 49 kilómetros. Ya empezamos a hacer lo que es el paso nacional por el municipio de San Marcos. Tuvimos la oportunidad de estar con el señor presidente entregando el puente de Guayepo. Igualmente, en el departamento de Córdoba hacemos la vía y el mejoramiento y rehabilitación de Coveñas-Momil, son 18.6 kilómetros, y en ese mismo departamento, en Córdoba, hicimos este puente, bellísimo puente, que es el puente de San Jorge, en la vía que comunica Antioquia con Córdoba, entre Caucasia y Planeta Rica. Igualmente, estamos haciendo, con aportes también de la gobernación de Córdoba por 120.000 millones de pesos y un aporte del Invías de casi 50.000 millones de pesos, la vía K15 Tierra Alta. Esta vía la pidieron siempre, desde que el presidente llegó, siempre la pidieron, y esperamos que esa vía esté ya prácticamente terminada en esta vigencia del año 2018. Y en términos de red terciaria, como les comentaba, 27.000 kilómetros intervenidos,
5.800 eran vías del Instituto Nacional de Vías y 1.2 billones en términos de inversión. Hoy en día hay casi 600.000 millones de pesos, presidente. Eso le iba a preguntar, ¿en qué van esos proyectos? Porque usted sabe que hay hasta el 1 de abril para que se presenten los proyectos de esos recursos. Bueno, hay unas regiones más adelantadas que otras. Usted ya dijo que, como lo señaló, Bolívar va muy adelante. Sucre también ha presentado importantes proyectos para esas vías secundarias y terciarias. Le estamos colaborando en una alianza con la gobernadora de Córdoba para adelantar proyectos. Vamos a adelantar el proceso de licitación de Montelíbano a Puerto Bolívar. La vamos a sacar nosotros, presidente, por una decisión de la señora gobernadora. Igualmente trabajamos con la gobernación de Magdalena y La Guajira le vamos a nosotros apoyar muchísimo a La Guajira en ese sentido. De tal manera que, presidente, nosotros esperamos que lo que no esté para el mes de abril, como usted lo señala, lo podamos entonces nosotros, que ya estamos estructurando proyectos, complementar a los departamentos, de tal manera que esa inversión se realice plenamente o se presenten los proyectos en este primer semestre del año. Sí, para que eso quede marchando, pase lo que pase. Correcto, presidente. Y adicionalmente, y para finalizar, tenemos unos proyectos en estructuración. Esto es un tema muy importante para nosotros porque la gran dificultad que tuvimos al inicio del gobierno era que no encontrábamos proyectos para invertir, proyectos que estuvieran en fase 3. Ahora nosotros venimos desarrollando desde el año 2015 proyectos que le vamos a dejar al futuro gobierno, como en el caso del departamento de La Guajira, la vía entre Distracción y La Florida y también la vía Uribia-Nazaret. ¿Por qué no le da al gobernador de Bolívar 2 minutos para que nos cuente lo de las vías terciarias, cuáles son las principales? Porque es que para mí ese proyecto, ese es como la culminación de todas estas obras, porque es lo que le lleva a muchos municipios que están relativamente aislados, pues la posibilidad de conectarse. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a usted, a todos los asistentes. Y cuando usted hacía la presentación inicial y mostraba los pilares de ese proceso de la revolución de la infraestructura, usted señalaba algo que es la génesis, es la base de trabajo frente al tema de las vías terciarias, que es el tema de la paz. Usted señalaba que ese tema de la paz nos ha permitido llegar a donde nadie podía llegar. Y nuestro departamento desafortunadamente sufrió con ese conflicto armado que hoy, gracias a su esfuerzo, no existe ya. Y frente a eso, la discusión y el diálogo ciudadano con los campesinos y las comunidades fue identificar esas vías, identificar vías terciarias, porque la obra del viaducto sobre la Ciénaga es una obra que nos hace sentir muy orgullosos. La obra del puente entre Yatí y Bodega que construye el Fondo de Adaptación también nos hace sentir tremendamente orgullosos. El nuevo aeropuerto de la ciudad de Cartagena, la gran eficiencia del puerto de Cartagena, eso nos hace sentir muy bien realmente. Pero, ¿qué pasa en los territorios donde hay pobreza, donde hay conflicto, inclusive donde los productos tienen que salir de alguna manera? Nuestra gente tiene que tener mejores condiciones de bienestar y progreso, y por eso hoy le puedo decir que la transversal de los Montes de María, como lo acaba de decir el director de Invías, es una obra emblemática porque no solamente atraviesa una zona de por sí golpeada y con muchas páginas de sangre y dolor en el conflicto, para hacer hoy una vía que, una vez la conectemos con Chinulito, será una vía nacional, una vía que conectaría, presidente, el Golfo de Morrosquillo con la Ruta del Sol, cuando la Ruta del Sol pueda llegar al Carmen de Bolívar. Es decir, nos ayudaría mucho frente a la conexión y frente al desarrollo y el turismo que queremos dar en la zona. La vía que acabamos de aprobar con la presencia suya en el local de Paz, de Montecristo, allí al pie de la Serranía de San Lucas, con Puerto Venecia, que es el municipio de Achí. Es una vía de casi 50.000 millones que nos saca del confinamiento al municipio de Montecristo, apoya al municipio de Tiquicio,
apoya allí. Inclusive con Edgar hemos hablado de que ya llegando a Puerto Venecia, el trabajo que se nos viene es la construcción del puente sobre el río Cauca entre Puerto Venecia y Guaranda Sucre, es decir, haríamos una conexión más que importante frente a la vía. Hay una vía que acabamos de aprobar también, que es la vía entre Regidor y Río Viejo, a orillas del Magdalena, muy cerca en donde podemos trabajar con Franco pensando en la gloria sobre el río Magdalena. La vía, presidente, que ya vamos a comenzar a estructurar como una vía importante, que es la vía entre Zipacoa, que es un sujeto de reparación, ahí en el norte, cerca de Cartagena, y Cañaveral en Turbaco, es una vía de casi 27.000 millones que también hemos aprobado. Son 18 trayectos, presidente, en zonas de vereda, en zonas de conflicto, son casi 200 kilómetros que estaremos construyendo en asfalto, en concreto, en placahuella y en material estabilizado. Son más de 22 puentes, son más de 95 boscolver, son más de 120 alcantarillas que estamos trabajando en las vías. Son, como lo dice el director de paz de nuestro gobierno, es el verdadero aroma de la paz el que se puede percibir con esta inversión que estamos haciendo. 500.000 millones, presidente, no es una cifra cualquiera. 500.000 millones frente a un proceso de desarrollo y que tiene como una característica principal la paz. La paz nos ha permitido esta transformación. Gracias, gobernador. Siga. Presidente, y para finalizar, y atendiendo el llamado de atención suyo, precisamente el día de mañana vamos a tener una reunión con el señor ministro con relación al tema del puente de Pumarejo. Ese puente, nosotros tenemos una fecha de terminación el próximo 18 de mayo, así está establecido en el contrato, no se va a terminar en esa fecha, y lo que vamos a hacer entonces, y lo hemos solicitado al contratista, es que coloquen más equipos. Ya llegó la grúa, que hace parte de una de las pilonas para completar 2 grúas, y ellos ya están produciendo, pero tienen que traerlo aquí a Colombia e iniciar inmediatamente con otro par de carros de avance. Fueron las condiciones que nosotros establecimos para darle una prórroga a ese contrato, y hay unos procesos de multa, presidente, que van en camino, porque cada mes que se atrasa la obra se inicia un proceso sancionatorio en el INVIAS, está en la jurídica, tiene un debido proceso, pero ese proceso ahí está avanzando, presidente. Y en términos realistas, ¿cuándo se puede terminar esa obra? ¿Final de año? Nosotros tenemos unas proyecciones de acuerdo a la interventoría que requiere de prácticamente un año más a partir del mes de mayo. Ese es el tiempo que estaría el puente de Pumarejo. Los recursos, y quiero señalar también, como fue enfático el señor ministro de Transporte, nosotros tenemos prácticamente la totalidad de los recursos que estaban asignados en la vigencia del año 2017 para toda la ejecución que corresponde a esta vigencia, y adicionalmente tenemos los de esta vigencia, que son, en la anterior eran 167.000 millones y en esta son 114.000 millones disponibles para que el proyecto pueda ejecutarse en su totalidad, presidente. Ahí hay unas imágenes, porque yo sí quisiera destacar, presidente, que a pesar de las dificultades, nosotros tenemos una maravillosa obra que le vamos a dejar al Caribe colombiano. Esta es una obra emblemática, una obra bellísima. Lástima, no tenemos como la presentación que queríamos hacer, pero bueno, aquí termino, presidente. Muy bien, gracias, Carlos. Dimitri. Ahí están las imágenes, presidente. Estas son las imágenes de lo que se está desarrollando ahí. Esta es una de las pilonas principales. Como esta torre, debe estar la otra torre con esa grúa. Adicionalmente, ahí se ven imágenes donde se está desarrollando la obra con 3 tipos de formaleta: la convencional, la formaleta que se hace a través de esa autosimbra, que es el elemento metálico enorme, y la que va a venir con los carros de avance una vez se llegue a la dovela cero. Son más de 1000 empleos los que se están generando, son 3 turnos de trabajo, se trabaja día y noche, y aquí se puede ver cómo es el puente actual frente a lo que va a ser el puente futuro.